podrán medir el cielo y la tierra, pero nunca podrán medir la mente humana. En Nostalgia bajo la luna, Antonio Gallardo Tenorio. Antonio, ¿qué recuerdo tiene cuando empieza, aproximadamente cuando tenía 6 años, a colaborar en casa de tu padre en el campo, guardando ganado? ¿Qué recuerdo tiene en tu mente? Pues Manuel, mira, yo recuerdo en aquella época que, claro, yo recuerdo a lo mejor con 6, 7 años, porque nosotros, digamos, vivimos en, no sé, a ti si te suena, digamos, le decían Ronceros Bajos, sí, que también se le conocía como el Llano Orbea, era de la venta al Pavo para allá. Entonces se vivía, digamos, en una soza de pared por abajo, que era lo que había, ¿no? Y recuerdo perfectamente, ¿no? En aquella época, nosotros los pequeñajos, como digamos, que hoy un crío con 6, 7, 8 años no era nada. En aquella época nosotros teníamos que currar. Y entonces, pues desde, digamos, ir a amarrar una cabra allí a la, como yo digo, al montecillo que le decían, o allí a la colada, a guardar ovejas, a guardar cochinos, a guardar vacas, en fin, así estuve hasta que nos vinimos aquí a Arco a la verbena. Ya te estoy hablando aquí quizá con 10 años o cosas así. ¿Y qué recuerdo voy a tener de allí? Pues la verdad que unos inviernos muy duros. Sí. Me recuerdo que había muchísima agua, entonces el arroyo del Gato no se podía ni pasar. Era otra vida, era otra historia. Creo que no tiene ni nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Y digamos, yo creo que era, pues después, llevábamos poco tiempo quizás en sí de que había pasado una guerra, que era hacía 15 años, ¿no? O 20 años. Y bueno, pues imagínate, pues tú lo que vivía allí era, te acostaba, digamos, no había luz, no había, tenía que, con el carburo. Sí. Recuerdo perfectamente del carburo, Manuel. Claro, los quinqués, todas esas cosas. Y los el quinqué que había. Eso me acuerdo. Y nada, pues muy orgulloso de haber vivido aquello. Creo que... Y escuchaba a mi padre, me acuerdo que escuchaba el verano en la era, que nos acostábamos en la era, y me contaba sus historias de cuando estaba en la guerra, cuando estuvo en la guerra. Y todas esas cosas, pues recuerdo perfectamente de allí, ¿no? El trillo, la era, ¿verdad? Exactamente. Y me he montado muchas veces en el trillo. Y todas esas cosas, pues, eso ahora tú se lo dices a un crío con 30 años y no sabe ni lo que es. Entonces, me puedo sentir incluso orgulloso de haber vivido aquello. Cuando vuelve al campo, recuerda, porque todavía tenéis el campo, ¿no? No, aquello además, el campo nunca fue nuestro. El campo era de hacienda, mi padre estaba allí de renta, ¿no? Y ya cuando nos vinimos aquí a Arco, a la verbena, con la viuda de Juan de Jesús, digamos, la madre de Jesús Ruiz y de Fernando, pues ya aquí fue donde terminó mi padre ya su carrera, digamos, laboral, y ya se jubiló ahí. Antonio, cuando tiene aproximadamente unos 12 años aproximado, en verano trabaja en el taller custodio. Pues sí. ¿Cómo recuerda eso? Recuerdo, pues imagínate, tú después del colegio, en aquella época, vení del campo y bueno, pues había que buscar las habichuelas y mi madre, pues claro, mi madre era una persona que buscaba y entonces fue a hablar con custodio y porque la mujer creo que iba por la leche allí a la verbena y entonces pues entré a trabajar en verano a la fragua, a hacerle punta a los palieres de los camiones. Digamos que se hacía, era como, no sé, como un gancho para sacar las remolachas. Y entonces custodio tenía allí a un tal Manuel y yo que entré con ellos. Y ya ves tú, imagínate yo qué iba a hacer yo con... Bueno, pues nada, pues allí estuve todo el verano dándole allí a la masota y con la calor de la fragua. Y su señora, que estaba allí con custodio, y bueno... Cuando llegaba me acuerdo que a la semana me daba, quiero recordar, me parece que eran, no sé si a lo mejor me acuerdo, pero eran 20 duros, vamos, poca cosa. Poquito.
pero me acuerdo que me lo daban en pesetas y en duro y cosas de esas, ¿no? Entonces imagínate cómo cogía yo con 12 años eso, llegaba yo a mi casa, se lo daba a mi madre, bueno. Y allí conocí a Porro, el que estaba en el cine San Francisco, y entonces muchas veces me decía que me fuera a ver las películas. Entonces las películas que se veían eran, ya sabes, Manuel, muchos tiros y mucho, Sí, pero bueno, de eso de lo que se acuerda uno. Eso era lo que había en aquel entonces. Uh-huh. ¿Te gustaba el trabajo que es de custodio o no te gustaba? No, era un trabajo de, imagínate tú, en una fragua un verano, sí, la calor que hacía, y tú, imagínate, allí en el yunque, dándole el martilladito, bim, 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 y tú con una masota que en aquella época, pues no sé, a lo mejor la masota tendría 3 kilos, 4 sí, kilos, y tú era un pipiolo, pero bueno. Y aquel año, pues la verdad, fue en verano, y al año siguiente, pues quizás pues, empecé a estudiar, y me vine aquí al colegio de aquí arriba, y ya aquel verano recuerdo que hice un curso que había, y entonces pasé al instituto. Uh-huh. Y me hice 3 cursos en aquel verano. Sí, sí. Y pasé al instituto al año siguiente. Uh-huh. Cuando ve el trabajo del campo, cuando ve el trabajo que hacía en custodio ahora, porque puede ver los talleres y todo eso, sí lo recuerda, ¿verdad, Antonio? Sí, lo recuerdo perfectamente, hijo. Uh-huh. Y vamos, a mí no me se ha olvidado eso nunca, vamos. Uh-huh. Y con 13 años, Antonio comienza a trabajar como pinche en la empresa de José María León, Construcciones José María León. Sí, porque ya te digo, me paso a tercero bachiller, que sí, hago el curso ese en verano, después ya allí las cosas que pasan, ya era la edad complicadilla, y allí me encuentro unas amistades como se suele decir, en aquella época, pues imagínate tú, yo pasaba del colegio al instituto, pues yo era allí coronel comando en plaza, y allí me la dieron todas. Sí. Allí me la dieron todas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tú, pues, empecé, como se suele decir, era la época de las niñas, de esto, lo otro, y me dejé, que al final, pues, aquel verano no aprobé, y resulta que me sale el trabajo porque empiezo a trabajar de pinche con José María León. Y ya a raíz de ahí, pues, mi trayectoria ha sido ahí. Yo no he salido sí, más de ninguna empresa ni nada más. ¿Por qué te coloca con José María León? ¿Hay algún contacto de algún familiar? No hay contacto ninguno, sino porque ellos tenían la oficina allí al lado de mi casa, y claro, pues la señora iba allí a la verbena y le dijo a mi madre, pues yo voy a necesitar un chico, mi marido está buscando un niño, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, claro, pues mi madre de momento, ¿qué? Mi hijo. Claro. Y ya empecé a trabajar allí con él. ¿Cómo fueron los comienzos en José María León? ¿Cómo lo recuerdas tú esos comienzos? Pues mira, yo recuerdo que entonces el jefe de administración, digamos, el que llevaba aquello era Julián Candón Pérez, que fue secretario en el ayuntamiento. Bueno, que creo que está jubilado. Sí, está jubilado. Entonces Julián era el que llevaba aquello, ya empecé yo con él, yo era el que hacía los mandadillos, y me escribía a máquina. Empezaba a hacer 4 presupuestos, facturas, los recibos de pago se hacían a máquina, en fin, ya empecé ahí, y como se suele decir, la empresa fue creciendo, era otra época, entonces se trabajaba los sábados, se trabajaba viernes completo, trabajaba sábado alguna vez sábado completo, y yo me fui quedando, siempre me tenía allí y ya poco a poco, pues, como se suele decir, ya fui cogiendo confianza con los trabajadores, en fin, y al final pues me fui quedando. Ya Julián pasó aquí al ayuntamiento, y ya después entró Antonio Oñate, que fue el que empezó a trabajar de Controarco y empezó a trabajar de administrador. Ya empecé yo a hacer seguros sociales, nóminas, tema personal, que era lo que a mí me gustaba más. Y aprendí a raíz de ahí, de parte de Antonio, que Antonio me ayudó, y como se suele decir, aprendí. Aprendí de entonces, porque la universidad, como quien dice, la calle, sí, y lo que practicaba. José María León era una empresa importante en aquellos tiempos en Arco, ¿verdad, Antonio? Pues la verdad, sí, José María era una empresa de las que hoy día no habría, una empresa bastante importante, no solamente en Arco, sino sí, en la sierra y en la zona de la bahía, aparte de Jerez.
Se hicieron muchas obras, ¿no? Muchísimas. Y buen personal, tenía. Lo que pasa que las circunstancias, pues, como todo. También en el año 80, pues, ya las cosas vinieron abajo. Y, en fin, pues, sus problemas, su historia. Y a raíz de ahí, pues, ya como se suele decir, problema tras problema. A ti te gustaba ya este trabajo y aprendiste bastante, ¿no? Bueno, es que no había otro. Es Claro. que, bueno, no había otro. Sí, para Habría elegir. trabajo, lo que pasa es que, claro, tú te vinculas ya a una cosa y yo, la verdad, pues estaba ahí, después empecé ya ahí, después ya en el 82, me parece que fue, 82, 83, las cosas no vinieron bien, fue cuando hubo muchos problemas con los ayuntamientos en pagar también, que vino una crisis. Entonces a José María le salieron las cosas mal y ya montamos una sociedad que estaba vinculada, él estaba vinculado también, que era Maquiobra, que era su primo y yo, y entonces a raíz de ahí pues estuvimos funcionando y ya hicimos obras importantes también dentro de esa sociedad. Y paramos otra vez en otra década, en el 92, que volvemos otra vez a ver otra crisis. Por eso te digo que yo conozco, por eso te digo que digamos, hemos estado de crisis en crisis, ¿no? Hombre, también quizá por la edad, ¿no? Conozco ya. Claro. ¿Qué hacías en Maquiobra? Porque ahí estuviste de gerente también, ¿verdad? Sí, ahí estuve de gerente, ahí estuvimos, digamos, éramos Paco y yo y Ricardo, que era un perito de Cádiz, y bueno, hicimos varias obras importantes, entre ellas hicimos lo de Cádiz, fue la zona franca, hicimos toda la rotonda de Bertola y Jerez, que hicimos 46 naves, vamos, te digo que hicimos varias obras importantes. Lo que pasa que ya también vuelve lo que pasa con los socios. Ya cuando las cosas falta el dinero, ya todo es... Y ya empieza uno que si esto y otro, y nos dieron muchos palos, nos cogieron también, fue la época también de otra crisis, que fue el año del 91-92. Y a raíz de ahí, pues ya le tiré un ordago yo a ellos y le dije que me iba. Y me vine, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás. Y entonces dije, pues ya he trabajado yo todo lo que tenía que trabajar de socio. Y ya pues me desvinculé total. Y nada, te puedo decir que ya empecé yo con mi empresa de construcciones Antonio Gallardo. ¿Cómo entraste en el fútbol? ¿Cómo entraste en el arco? ¿Hay algún recuerdo tuyo que tenga en tu mente de tu entrada ahí? Yo la entrada mía más profunda fue la de ser presidente, que bueno, porque la otra yo venía ya trabajando con ellos en la directiva, era vocal y esto y lo otro, pero presidente fue cuando Francisco Alonso Piñá fue presidente, que estuvo un año, y al año siguiente pues entré yo con él de secretario, no, de tesorero, entré. Y nada, a los dos, nada, Armé mandó una carta diciendo que me hacía yo cargo del equipo y peleamos y me dejó el arco a mí, vamos. A ti. Y yo, quizá por el orgullo propio, por lo que fuera, pues para adelante. Y nada, y ya a raíz de ahí fui presidente y me tiré. Mi ilusión era ascender el equipo a tercera y hasta que no lo ascendí no paré. Sí. Con 25 años fuiste el presidente del Arco Club de Fútbol más joven de la preferente, ¿no? Sí, con esa edad fui, vamos, entonces era un pipiolo, vamos, y fui el más joven que había, hombre, con los presidentes que en aquella época, porque todavía tengo relaciones con algunos, nos llamamos y lo recordamos, ¿no? Y hablamos y dice, vaya, vamos, yo la verdad de yo era un crío, pero bueno, como se suele decir, cosa que aprendí mucho ahí. Ascendió el Arco a tercera división por primera vez en 36 años, ¿verdad? Eso es un orgullo para un presidente como tú. 2 veces creo más ascendió, ¿no? Sí, lo ascendí después de 36 años que no se veía fútbol en tercera división aquí. Sí. Y después hace ahora 2 años, ¿no? Cuando el equipo, lo cogimos y eso, se ascendió hace dos temporadas, sí, esta no, la anterior, hace 2 temporadas se ascendió el equipo a tercera otra vez. ¿Cómo estaba el Arco cuando lo cogiste, Antonio? ¿Cómo estaba? En aquella época te digo una cosa,
Manolo, aquella época era una época muy difícil, una época que cuando yo le eché mano al equipo, que el equipo acababa de ascender de primera regional a preferente, pues imagínate, un equipo con jugadores que se trajo 2 jugadores de Granada, que fue Paquito y Gume, y a raíz de ahí tenía buen equipo, porque la verdad el equipo estuvimos a punto de ascender a tercera, de jugar play-off. Sí recuerdo una anécdota que aquello fue algo que no se vivirá, bueno, lo vivirá mucha gente, que fue un partido que hubo Arco Ubrique, que se hicieron 837.000 pesetas de taquilla. Eso, en aquella época, resulta de que ese día se jugó un partido que era Sporting de Gijón-Sevilla. Y José María García, me acuerdo que aquella noche yo escuchaba a José María García, dio como anécdota de que en un partido de preferente se había hecho más taquilla que el Sporting de Gijón-Sevilla. Fíjate. Entonces aquello fue, bueno, el estadio Antonio Barbatillo, de guardias civiles, pues no sé, yo recuerdo que no sé si eran 100 guardias civiles, fue algo atroz, ¿no? Y ese campo se puso a tope, ¿no? Y perdimos ahí jugar el playoff ascenso, que lo jugó el Ubrique las Algeciras, y ascendieron los dos. Y ya a raíz de ahí, pues la verdad, estuve intentando hasta que lo ascendí en el 90-91, que se ascendió cuando jugamos, que estamos hablando ya de 30 años, ¿no? Casi 30, ¿no? No, más, no, 20 años, ¿no? 20 y tantos años. Sí, tenía yo unos 30 años por ahí. Y se ascendió el equipo, que fue cuando jugamos en Cortegana. Y hacía 36 años que el equipo no había estado en categoría nacional. Hombre, quiera o no quiera, es un orgullo. ¿Sigue todavía viendo el fútbol, Antonio? Sí. Ahora, por prescripción médica, pues la verdad, a raíz de que me pasó lo del infarto cerebral, me dijo el médico que ahora mismo emociones fuertes no podía tener. Y tuviera que intentara ahora mismo de no... Pero vamos, yo tengo ganas. Lo que pasa es que ahora digo, anda, voy a aguantar un poquito. Y todavía no... Fue un día a despedirme de José Manuel, que me llamó, que se iba para Alemania, y ya Shabab me llamó y estuve medio tiempo. Al medio tiempo me vine. Pero vamos, espero volver, ¿eh? Claro que sí. Y prontito, ¿eh? ¿Cómo ve el Arco ahora, Antonio? ¿Cómo lo ves tú? Porque aunque no vaya, pero sí lo sigue, ¿no? Bueno, yo sigo al Arco todos los domingos y estoy pendiente todas las horas y todos los minutos, cómo va y demás. Yo el Arco lo veo... Pues mira, lo primero que tienen que hacer por todos los medios de no descenderlo. Vamos, es lo único que pido, que el equipo se quede en tercera división, porque yo creo que para el pueblo es importante, ¿no? Y bueno, y para el club, por supuesto, ¿no? Entonces, yo la verdad, al máximo, ¿no? Apoyarlo en lo que sea, ¿no? Y entonces lo que sí hay que tener mucho cuidado es no descender el equipo, que ha costado mucho trabajo, porque ascender es muy difícil, Manuel, sea la categoría que sea. Entonces, sea de segunda a primera, de segunda B a segunda A, de tercera a segunda B, eso es lo más difícil que hay. Entonces, ya que se está el equipo en tercera, pues intentar por todos los medios dejarlo en esa categoría. ¿Has conocido jugadores? ¿Has conocido a directiva, a la afición? Bueno, jugadores conocidos, yo qué sé, demás me llevo todavía nos llamamos, nos seguimos. Mira, yo te voy a decir una anécdota que bueno, que eso lo viví también y me emocioné muchísimo. Cuando jugamos el playoff de ascenso a segunda vez, que era Gago presidente, y jugamos en Granada. Si yo te dijera a ti los dos futbolistas que estaban allí esperando, que era Paquito y Gume, eso para mí, pues, quiere que te diga, yo me sentí súper orgulloso, ¿no? De que tú vayas a algún partido a Granada y que después de muchísimos años estén dos futbolistas esperándote allí. Bueno, futbolistas que te estoy hablando, que yo los dejé, que venían, ya eran canosos como nosotros, Manolo. Entonces, pues imagínate. Entonces, cosas así, y bueno, y los presidentes, con el presidente de la Roteña me llevo muy bien, hablamos muchísimo con entrenadores, con jugadores. En fin, gracias a Dios tengo muy buena relación en el tema de fútbol. Hombre, también tengo mis enemistades, por supuesto, ¿no? Sí. Sé que hay gente que a lo mejor pues no le gusta mi forma de actuar como actúo, pero bueno, eso es como todo, ¿eh?
Mantener un equipo de fútbol hoy, y más en los pueblos, los ayuntamientos, como está, es difícil también, ¿no? Sí, muy difícil. Y ahora mismo yo creo que, a ver si me entiende, difícil en el aspecto de que el fútbol está hecho, pero vamos, no a nivel local, sino a nivel de todo, Sí. porque ahora mismo la economía no existe. Y ahora el futbolista tiene que jugar casi como quien dice de barde, ¿no? Y bueno, difícil, ¿eh? Lo que para mantener un equipo hay que saber mantenerlo. Y hay que decir, bueno, pues hay que esforzarse y firmar nada más que 5 futbolistas, pues habrá que hacer eso. Pero por lo menos está en la categoría, ¿no? Con lo que se luchó en el campo, ¿verdad, Antonio? De tierra y hoy Todo eso lo viví yo. Y hoy cuando se ve el campo como ha es cambiado. una pena porque tenemos unas instalaciones estupendas. Sí. Tenemos unas instalaciones que yo creo que más quisieran muchos equipos. Fíjate lo que voy a decir, de segunda vez, vamos, te puedo garantizar que la mayoría no tiene las instalaciones que tenemos, ¿no? Incluso de segunda hay equipos por ahí, hay campos por ahí que no tienen el campo que tenemos nosotros, ¿no? Total, a ver si cuando se para eso del corazón y demás, pues otra vez vuelve al arco y tiene algún cargo ahí, ¿o no? No, hombre, no. Si yo te voy a decir una cosa, yo en el tema de fútbol te voy a decir una cosa. Yo opiniones que me pidan, yo opiniones que voy a dar. Y yo en ese aspecto no tengo. Lo que pasa es que yo ahora mismo, hombre, no me voy a meter de lleno porque no puedo. Y lo tengo claro, ¿no? Ahora que cuando pase un año, pase 3 meses, pase 5 años, yo lo que sé que siempre voy a estar vinculado al fútbol, lo que me gusta. ¿Te ha costado el dinero el fútbol, Antonio, no? Muchísimo, muchísimo. Y cosas que yo, por ejemplo, bueno, pues como yo digo, bueno, pues mira, ha sido un vicio más que uno ha tenido y entonces, pues, dinero, tiempo. Y mira, por ejemplo, te puedo dar una cosa que montamos, que fueron, por ejemplo, el alumbrado del campo de fútbol, lo montamos entre Gago y yo, 50% cada uno, ¿no? Todavía tengo la factura ahí, vamos. Son cosas que bueno, que pasan y yo te digo una cosa, ya tú que estás metido, pues estás metido. Y bueno, historia que puedo contar que grandísima, pero bueno, no tampoco viene a cuento, ¿no? Pasa que en el fútbol hay que ser como todo, tener cara, saber. Yo pienso que el fútbol es un negocio y está dentro del club. El club es una empresa y hay que intentar de llevarla como tal. Lo que no se puede hacer es decir, aquí, venga, esto. Esa es mi opinión y es lo que siempre he luchado por eso. Mientras que se gana bien, pero cuando se va perdiendo ya la historia es... Lo mismo, pues hay que estar para las verdes y para las mauras, como yo digo. Claro, sí. El ganar siempre y el estar en superior categoría siempre es un orgullo. Pues también hay que estar, cuando te está también en otras categorías, no se puede decir darle la espalda al equipo, ¿no? Y el futbolista, pues como todo, el futbolista lo hay bueno, lo hay malo, lo hay regular, pero el que da la cara es el futbolista. Los dirigentes somos, lo que tenemos que intentar es llevar como se suele decir, o llevar un club, que es una empresa, es una casa, como yo digo, como tu casa, ¿no? Pues intentar saberla llevar. Si tú no eres capaz de llevar tu casa, no vas a llevar un club, eso está claro. La persona más peligrosa dice que es la mentirosa. Sí, porque la persona mentirosa puede ser peligrosa, pero también hay otros que a lo menos no son tan mentirosos y también son peligrosos. El sentimiento más ruin dice que es el rencor, Antonio. Puede ser. El rencor es un ruin, además, de verdad. El regalo más bello de la vida dice que puede ser el perdón. Es importante. La persona que sabe perdonar, yo creo que siempre tiene mucho ganado. Lo más imprescindible que tenemos todos es el hogar, nuestra casa. Sí, pienso que es importante tener un hogar y saber llevarlo. Dice que la ruta más rápida es el camino más corto. Sí, por supuesto. Pero dice que el camino más corto es el correcto. No sé, puede. Si coge otro camino puede llegar, pero a lo mejor pues tiene problemas luego, ¿no? Sí, puede. La sensación más grata, Antonio, dice que es la paz interior. Sí, por supuesto, y cuando tiene la paz interior, por ejemplo, como estamos ahora, es un momento tranquilo en tu vida y nos invita a hablar, ¿eh? Exactamente. Igual cuando nos vayamos de aquí, Antonio, en tu casa tú dices, tenía que haber dicho esto, pero no lo dije, y eso pasa algunas veces, ¿no? Sí, pero bueno.
Tampoco es un examen. Tampoco, ¿no? El resguardo más eficaz es la sonrisa, Antonio. Sí, la persona que sonríe mucho dice que tiene larga vida y es importante saber reír y hacer reír a los demás. Dicen también que el mejor remedio es el optimismo. Bueno, sí, puede ser optimista. Sí. La mayor satisfacción es deber cumplido. Sí, porque cuando tú cumples algo te satisface y entonces pues te hace importante tú mismo, ¿no? Dice que la fuerza más potente del mundo es la fe. Sí, dice que sin fe no se mueve nada y puede ser que sí. Teniendo fe se mueve todo. También dice que las personas necesitan orar. Bueno, no quizá los creyentes o... Sí, pero no estoy muy de acuerdo ahí. ¿El mayor conocimiento de la vida puede ser Dios? Sí, puede. No... Puede ser. La persona más necesaria dice que son los padres. Hombre, por supuesto que yo creo que tener padres es muy importante. Y además ya cuando falta es cuando te das cuenta de lo importante que son para ti, ¿eh? La felicidad más dulce del ser humano es la paz. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Haber paz, ya no en el ser humano, sino en todo, ¿no? También dice aquí que el mejor destino es el trabajo. El trabajo siempre, ¿no, Manuel? Siempre. Bueno, hombre, la persona que está trabajando quiere decir que... Quizá en estos tiempos sí, ¿eh? Ahora mismo en estos tiempos, por supuesto, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Pero bueno, puede valer. El mejor predicador dice que es el ejemplo. Sí, hay que dar ejemplos de cosas buenas, no cosas malas, por supuesto. Y el mejor maestro, Antonio, dice que es el dolor. Puede. El mejor libro que hay en la vida dice que es el mundo. Puede también. Y la mejor ocupación, difundir la felicidad. Sí, porque difundir la felicidad es importante, yo creo que para que todo el mundo sea feliz, vamos. El mejor arte, grabar en la memoria cosas bellas. Arte hay mucho, Manuel. Entre ellas, pues vale, grabar cosas bellas, pero pienso que también hay otras cosas que es arte, ¿no? Bueno. También dijeron el milagro más grande eres tú. Pues, no sé, puede. ¿El mejor amigo del hombre es el dinero? No. Puede ayudar en cualquier momento y todo y lo demás. Pero no creo. No creo que el mejor amigo del hombre sea el dinero, porque con el dinero es un problema. El dinero es un problema. Sí. Entonces, no sé, yo pienso que hay otras cosas que puede ser. Un simple perro es más amigo tuyo que el dinero, fíjate. Hablando de amigos, ¿eh? Sí, porque además el perro no habla, si hablara. Exactamente. La cosa más bella de todo, Antonio, dice que es el amor. Sí, por supuesto, el amor y estar enamorado, pues yo creo que es muy importante dentro de tu vida, ¿no? Y la verdad es que sí, es una cosa bonita. Antonio, alguien dijo, el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Sí, eso puede ser. También dijeron, si exagerásemos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Puede ser también, por supuesto. Actuar es fácil, pensar es difícil, actuar según se piensa es aún más difícil. Sí. Nada dura para siempre, ni siquiera tus problemas. Exacto. Hay veces que los problemas se van, pero... Y tú eres el que tiene que intentar que se vayan. La verdad puede enfermar, pero no morir del todo. Sí. Nada tan estúpido como vencer. La verdadera gloria está en convencer. Sí, tiene que convencer, tiene que... Bueno, puede también. Vivir para los demás no es solamente una ley del deber, sino también una ley de felicidad. No. Vivir para los demás, no creo. No lo veo así. Cuando he estado trabajando todo el día, un buen atardecer me sale al encuentro. ¿Quién? Pues no lo sé. Fíjate tú el valor que le dan en la frase al trabajo, ¿verdad? Por eso te digo, no sé. Y la última.
cuando los hombres dejan de creer en Dios, dejan de creer en sí mismos. No. Que va, no tiene nada que ver. Tú no puedes creer en Dios, pero puedes creer en ti mismo. Puede creer en otras cosas. Exactamente. ¿Qué recuerdo tiene, Antonio, de cuando fuiste un niño en tu mente? Pues mira, muchas veces la mente trabaja y cuando estos días estás pasivo y no tienes muchas cosas en que pensar, piensas cuando tú eras pequeño y sí, recuerda cosas que la verdad, pues, viví en aquellos momentos cuando eran otros años, estamos hablando de los años 60, que tú eras un crío y viví en el campo, eran unos momentos difíciles, pero tú como niño te los tomabas como algo importante dentro de tu vida y hoy día los miras y tú dices, joder, ¿quién tuviera hoy lo que yo estuve? No a la inversa, porque yo creo que era más bonito lo que yo estuve que lo que hay ahora. Eso es lo que... Bueno, obtuvimos, Manuel. Sí. Tuvimos. Yo creo que el día a día de antes no tiene nada que ver con lo de ahora. Todo tiene mucho valor. Fíjate tú, Antonio, que hoy puedes tener un cacharro ahí lleno de caramelos y yo para comer caramelo tenía que esperar un mes que mi abuela viniera a cobrar arco. Pues sí, claro. Y yo el primer plátano me lo comí cuando vine aquí a Arco, fíjate, sí. A los 10 años. Yo no sabía ni lo que era un plátano. Y bueno, y una naranja para 4. Y cosas así, pues te puedo contar. Y bueno, ¿y a ti qué te voy a decir, Manuel? Claro. Tú te has criado casi donde yo me crié. Todos hemos ido ante el monaguillo que... Y que bueno, cura, ¿no? y como yo digo, y poner un cubo, una palangana para que el agua cayera de noche cuando llovía y no te mojaba y dentro de la casa. Claro que bueno, sí. Eso era... Y bañarse en un baño. Y bañarse en un baño y con un martillo al lado. Sí. Y por si había que ahogarte, ¿no? Te tenía que ahogar, tenía que echar el agua afuera. Bueno, cosas que te digo una cosa, y entonces se bañaba uno una vez a la semana. Sí. Y con el agua para 3. También. Entonces por eso te digo que cuánto quisieran hoy día los críos, pienso, vivir lo que nosotros vivimos. Yo creo que lo que nosotros vivimos, eso es algo tan bello que hoy día por eso no le dan valor a lo que tiene. Hay que darle valor a lo que se tiene.